Perfecto. Tienes toda mi... Bueno, entonces vamos a hablar de los enfoques de programación lineal para planeación agregada. Vamos a hacer un modelo de programación lineal, que es un modelo de plan agregado con restricciones de inventario y cambios en la fuerza de trabajo. Entonces tenemos aquí, en primera instancia, unos parámetros o la información conocida del modelo. Tenemos T, la longitud del horizonte de planeación por periodos, T minúscula el índice de los periodos que va hasta obviamente hasta T. Tenemos otro parámetro de sub T que es el pronóstico del número de unidades demandadas y N de T que es el número de unidades que pueda hacer cada trabajador de acuerdo con su estándar de mano de obra. Tenemos el costo C sub T super P, que es el costo de producir una unidad en el periodo, durante el periodo T. Tenemos otro costo, que es el costo sub T super W, que es el costo de la mano de obra en el periodo T. Tenemos un costo sub T super H, que es el costo de contratar en el periodo T. El costo sub T super L, costo de despedir en el periodo T. Costo sub T super I, costo de inventario durante el periodo T. Y el costo sub T super B, que es el costo de faltante por unidad en el periodo T. Entonces, también tenemos aquí unas variables o números desconocidos. Tenemos P de T, que es el número de unidades producidas en el periodo T. W de T, número de trabajadores disponibles. H de T, número de trabajadores contratados. L de T, número de trabajadores despedidos. I de T, número de unidades en inventario al final del periodo. Y B de T, número de unidades faltantes al final del periodo. Tenemos unas restricciones del modelo. Las primeras son las restricciones, el primer conjunto de restricciones de unas restricciones que tienen que ver con respecto a la capacidad de producción. Entonces dice que las unidades de cada periodo deben ser como mucho o menores o iguales al estándar de producción de mano de obra, N sub T, por el número de trabajadores con el que contamos cada periodo. Tenemos otro conjunto de restricciones que tiene que ver con el número de trabajadores y corresponde al flujo de número de trabajadores del periodo anterior más trabajadores contratados menos despedidos. Tenemos las restricciones de flujo, de control del flujo con respecto a las cantidades. Entonces tengo que el inventario inicial de un periodo menos las unidades faltantes. Entonces, si esta diferencia nos da positiva, se genera un inventario. Si la diferencia es negativa, se genera un faltante. Entonces, esta ecuación de flujo debe ser igual al inventario anterior menos el faltante anterior más la producción del mes menos la demanda del mes. Y finalmente, pues los requerimientos de no negatividad, donde decimos que todas las variables deben ser positivas. Tenemos aquí una función objetivo. Mi función objetivo consiste en minimizar todos los costos, minimizar costos de producción, costos de inventario, costos de contratar mano de obra, costos de contratar, costos de despedir, costos de inventario y costos de faltantes. Entonces, pasamos a la hoja de cálculo en Excel. Pasamos a la hoja de cálculo en Excel y lo vamos a resolver por sol. Entonces, en este ejemplo tenemos los meses de enero a junio y tenemos una demanda en unidades de enero a junio. Tenemos un número de días hábiles dentro de cada mes que se puede trabajar. Tenemos otros parámetros que son el costo de producción, que en este caso puede ser el costo del material por unidad, costo de mano de obra por operario, costo de contratar, costo de despedir, costo de inventario, costo de cada unidad faltante, el estándar de mano de obra, cuántas unidades nos puede fabricar cada operario por día, el nivel de la fuerza de trabajo inicial, que son 35 empleados, el inventario inicial, 10 unidades y pues un faltante inicial de 0 unidades. O sea, arrancamos sin faltantes. Voy a designar aquí todas mis
variables a encontrar. Entonces tengo P1 a P6, cantidad de producción. W1 a W6, tengo todos los nivel de la fuerza de trabajo que requiero. De H1 a H6, número de unidades mes por mes, de operarios mes por mes que voy a contratar. De L1 a L6 que voy a despedir, el inventario del periodo 1 al 6 y el faltante del 1 al 6. Aquí en azul voy a resaltar este azul y aquí en este azul van a estar todas las unidades todas las respuestas de todas las variables. Costo de producción. Entonces mi costo de producción va a ser la suma desde P1 hasta P6, que son las unidades producidas, por mi costo de producción. Costo de mano de obra, entonces desde W1 hasta W6, la suma de los operarios que tenga en el mes por el costo de cada uno. Costo de contratar, entonces desde H1 hasta H6 por el costo de contratar cada operario. Costo de despedir desde L1 hasta L6 por el costo. Costo de inventario de I1 hasta I6 por el costo de unidad, que es 5. Costo faltante, que es desde B1 hasta B6 por las 100 pesos que vale cada unidad faltante. Tengo aquí mi estándar de mano de obra, mi fuerza de trabajo inicial y lo que les decía. Esta función objetivo sería la suma de esos costos y esa es la casilla que voy a minimizar. Sujeto a, la categoría de restricciones. Son todas las restricciones que tienen que ver con la producción y mi capacidad de producción. Entonces digo acá que cada una de esa producción mes a mes está sujeta a las cantidades que se puedan producir. Entonces, la capacidad del primer mes debe ser como mucho el estándar de mano de obra por el número de días hábiles por el número de empleados que tenga en el primer mes. Y así con todas las restricciones de ese conjunto de restricciones. Segundo conjunto de restricciones, todos los que tienen que ver con la fuerza de trabajo, es decir, cuántos empleados voy a tener mes por mes. Entonces aquí tengo a la izquierda que el número de unidades 1 para el primer periodo va a ser igual a el número de empleados con el que inicio el periodo 1, o sea, con los que terminé el anterior periodo de planeación completo. En este caso son 35. 35 más los que contrato menos los que despido. Para el mes 2, entonces yo ya tengo un dato que se supone que es el mes 1, entonces fuerza de trabajo con la que termino el mes 1 más empleados contratados en 2 menos despedidos en 2 y así sucesivamente hasta la última restricción que me dice que coja los empleados del mes 5, le sume los contratados en el 6 y le reste los despedidos en el 6. Para las restricciones, la última conjunto de restricciones son las restricciones que tienen que ver con el balance del inventario y las unidades faltantes. Entonces, para el primero, como lo dice la restricción, entonces tengo I1 menos B1. Entonces, lado izquierdo es I1 menos B1 para el primer periodo, para el segundo periodo es I2 menos B2, para el tercero I3 menos B3 y así sucesivamente. Todos estos son los lados izquierdos. Esto debe ser estrictamente igual a primer periodo, inventario inicial más entonces el inventario inicial que tengo en el periodo 0 más la producción del primer periodo
menos la demanda del segundo periodo menos el faltante inicial. Y eso sería para el primer. Para el segundo, como yo ya tengo un dato de inventario y de faltantes del primer periodo, entonces para el segundo digo que esto es igual a la producción del segundo periodo más el inventario anterior menos el faltante anterior menos la demanda de ese mismo mes. Y así sucesivamente hasta el último. Entonces en el último, que corresponde al periodo 6, tendríamos un valor de producción del periodo 6 más el inventario inicial del periodo 5, el último periodo, menos la demanda de ese mismo periodo, menos las unidades faltantes y las hubiere en el periodo 5. Y ahí tenemos para el periodo 6. ¿Qué se hace ahora con esto? Entonces ahora vamos a resolverlo como un modelo de programación lineal utilizando Simplex. Entonces, usted llama a Solver, lo primero que le pide es dónde está la función objetivo, entonces señalo ahí donde está costo total. Como lo que voy a hacer es minimizar costos, entonces le digo que cambiando las celdas de las variables, entonces tengo que considerar toda la fila de variables que en este caso están marcados de azul, sujeto a qué tipo de restricciones. Entonces, sujeto a restricciones de, le digo aquí, voy a eliminar estas para volverlas a agregar. Entonces voy a agregar las restricciones, entonces digo aquí que para el primer bloque de restricciones le voy a agregar y le digo que todo el lado izquierdo de este conjunto de restricciones debe ser menor o igual a este lado derecho que ya hemos metido la ecuación, le voy a agregar, meto el siguiente conjunto de restricciones y digo que con respecto a la nivelación de fuerza de trabajo todo el lado izquierdo debe ser estrictamente igual al lado derecho, agregar y digo que para el tercer bloque el lado izquierdo debe ser estrictamente igual a la restricción del lado derecho, que ya habíamos introducido las ecuaciones, y le voy a aceptar. Los requerimientos de no negatividad vienen por defecto dentro del solver. Entonces, él ya no es, si usted las quiere introducir, las puede hacer, pero son superfluas porque igual el solver ya lo trae. Le dice aquí en este ascensor que por favor le solucione con Simplex, porque esto es un modelo de optimización. Le dice resolver y al final nos va a dar nuestro plan óptimo de producción. Entonces nos está diciendo aquí que ¿cuál sería el plan óptimo de producción? Nos dice, mire, ese plan de producción le vale 1.999.306 en total. De eso, 1.966.000 corresponde al costo de producción, 29.000 a la mano de obra, 3.300.000 a contratar. No hay despidos, hay un inventario de 353 y hay un costo faltante. ¿Qué sucede acá con estos valores? Estos valores que me dan acá tienen una particularidad y es que como los modelos de planeación trabajan con valores divisibles, entonces algunos les van a dar valores con decimales. Por ejemplo, este valor tiene decimales y este valor tiene decimales. Miremos a qué corresponde entonces. Periodo 1, producir 2.750 unidades. Periodo 2, entonces aquí está donde yo les digo lo de la divisibilidad. Entonces aquí
les da 3.390,7. Entonces usted tiene que decidir si lo aproxima por exceso, 3.391, que sería lo más indicado, o lo aproxima por defecto. Aquí lo mismo, 3.899,3. Entonces lo indicado sería aproximarlo por exceso y que le quedaran 3.900 unidades. Aquí sí da exacto. Y entonces aquí el número de trabajadores da 32, 35, 42, 42, 42, 42. Es decir, contrato 7 operarios y ahí me quedo. Entonces no despido más. Entonces aquí del H1 al H2 contrato los 7 y no despido. Aquí me aparece 0 despidos. En el inventario solamente va a guardar 70 unidades de inventario. Y pues por eso los costos de inventario son tan bajos. Entonces aquí está todo el plan de producción. Aquí usted puede calcular las holguras si las hay. Entonces aquí por ejemplo si me dio, queda un inventario acá, queda un valor. De todas maneras siempre la capacidad debe ser un poco mayor, ¿cierto? Porque pues esa fue una de las condiciones y pues aquí es por el tema de los decimales, por lo que yo les decía que uno de los supuestos de programación lineal es que las variables tengan esa condición de divisibilidad. Y aquí terminaríamos con el modelo de planeación agregada con estrategias mixtas resuelto mediante un modelo de programación lineal en Solver. Muchas gracias.